Buenos días, soy Lucía del equipo de Top Doctors España. Hoy hablaremos sobre el lifting facial con el doctor Fernando Iglesias Martín, especialista en cirugía oral y maxilofacial. En la actualidad, el doctor ejerce en la Clínica Monte Carmelo en Sevilla y también trabaja en el Servicio Andaluz de Salud y en el Hospital Costa de la Luz. Buenos días, doctor. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, igualmente. Muchas gracias por atenderme. Pues si le parece, empezamos ya con la entrevista. Doctor, antes de nada, ¿qué es el lifting facial? Pues mire, el lifting facial y cervical, que cuando hablamos de lifting, fundamentalmente hablamos del cuello y de la cara, que es lo que los pacientes, las pacientes precisan, ¿no? O procuran. Se trata de un procedimiento que trata de devolver la tensión a la piel y a la musculatura de la cara. Es decir, eh, se trata del procedimiento que trata el envejecimiento facial. Clásicamente era un procedimiento que consistía en estirar la piel, pero las técnicas van evolucionando y actualmente la técnica que yo uso es la técnica de deep plane, de plano profundo, que consiste en reposicionar la musculatura que se ha caído con el paso del tiempo, el efecto de la gravedad que nos afecta a todos, y trabaja en profundidad las estructuras faciales, liberando los ligamentos que sujetan esas estructuras para posicionar suavemente la estructura facial. Y entonces ya realmente no se produce un estiramiento de la piel, sino que lo que hacemos es reposicionar las estructuras faciales y cervicales en su sitio, y eso va con suavidad y da un efecto de naturalidad que en los procedimientos tradicionales no se conseguía, que parecía pues que el paciente estaba pasando por una máquina de aire, ¿no? Que ese aspecto de estirado, ya con este procedimiento pues no conseguimos resultados naturales, ¿no? Y entonces, básicamente, se trata de reposicionar los tejidos que se han caído, la grasita que se ha caído, reposicionarla en su sitio y volver a poner los volúmenes en su sitio para dar un aspecto más jovial, para dar un aspecto más juvenil a la cara. Básicamente es lo que consiste. Como le digo, las técnicas de lifting, pues es como las técnicas de rinoplastia o cualquier otra técnica, existen muchas. Entonces, cuando uno habla de lifting, pues entra en un gran abanico. La técnica que yo utilizo es la técnica de plano profundo, que los americanos describieron como deep plane, facelift, y lo que hace, ya le digo, no es tirar y tensionar de la piel, sino reposicionar las estructuras faciales para devolverlas a su posición original, y entonces eso hace que tengamos un resultado natural y, por otra parte, de una mayor recuperación tras la cirugía y más duradero en el tiempo. Ujú. Doctor, esta técnica que me comenta, el deep plane, el plano profundo, ¿cuándo se recomienda? Es decir, ¿en qué pacientes recomienda usted este tratamiento? Pues mire, los pacientes que se operan de lifting, pues son pacientes que ellas deciden realizarse, ellos y ella, ¿no? Porque es un procedimiento que se hace en hombres y mujeres y cada vez se hacen además más hombres. Y son un poco los pacientes los que deciden operarse, ¿no? Porque la cirugía estética facial es una cirugía que no es, como toda cirugía estética, no es necesaria per se lo hace el paciente cuando él decide que lo necesita. Entonces, no hay una edad determinada. Yo he operado pacientes en los 40 años, en los 50, en los 60 y en los 70. Se dice que aproximadamente la edad ideal para operarse de lifting facial está entre los 45 y los 55 años. Y eso se dice porque en esa edad ya empieza a haber flacidez facial y cervical, pero la calidad de la piel es muy buena y entonces los resultados son mejores si el paciente se opera en esa franja de edad. Pero Ujú. eso es muy unipersonal. Hay pacientes de mayor edad que empiezan a tener flacidez más tarde y que van a tener resultados muy buenos y viceversa. Entonces, aunque es verdad que cuando uno se opera más joven, la recuperación es más rápida y los resultados pueden ser mejores por el hecho de que los tejidos, pues el colágeno, todo eh, es más joven, pero no hay una edad máxima ni una edad mínima para operarse, aunque la franja habitual es entre los 40 y los 70 años. Ujú.
Y un poco al hilo de esto que me comentaba, una vez se ha hecho este procedimiento, ¿es necesario repetirlo pasado un tiempo o esto también es un poco según los resultados que tengan el paciente o bueno, las características del paciente? Pues mire, la técnica que yo hago ya está refrendada, es una técnica refrendada por la literatura, es decir, que tenemos muchos artículos, incluso existe un metaanálisis que habla de la técnica, que hace un estudio de las diferentes técnicas de lifting y comenta que es la técnica que menos riesgos tiene y es una técnica con es la técnica de lifting de mayor durabilidad. Ujú, ¿Cuánto es más o menos lo que dura el efecto del tratamiento? Pues depende de la edad con la que se opera el paciente, pero aproximadamente se habla de entre 12 y 15 años. Pacientes que a los 10 años van a necesitar ellos un retoque o van a querer volverse a operar porque están notando otra vez los efectos de la flacidez. Y hay pacientes que van a tardar 15 años porque efectivamente los años van pasando y vamos, y seguimos envejeciendo y seguimos cambiando. Es decir, todas las técnicas de rejuvenecimiento facial que lo que hacen es mejorar el aspecto facial, realmente los años los vamos cumpliendo y se trata de vernos bien. Se trata de vernos bien y de vernos naturales. Es decir, muchas veces el que no se note es una buena cosa. Es decir, ujú, que no tengamos estigma de habernos operado, que vayamos por la calle y nadie pueda pensar que nos hemos operado, es lo que buscan las pacientes y es nuestro objetivo, ¿no? Y personalmente es mi objetivo. ujú. Y ya le digo, normalmente a los 12 15 años puede el paciente querer hacerse una revisión, pero hay pacientes que puede que no vuelvan a necesitarlo, ¿no? Y es verdad que hay pacientes que se operan a los 40 y a los 60 y largo, pues a lo mejor tienen la necesidad de volverse a hacerse un tratamiento de lifting, pero es verdad que han llegado a esos 60 años, o si se han operado a los 50, han llegado a los 70 o a los 65 con un aspecto más jovial por haberse operado antes, ¿no? Las técnicas tradicionales eran técnicas que duraban menos. Es decir, yo he operado a algún paciente de lifting secundario, es decir, que ya se había hecho un lifting con técnica tradicional y que ha venido a operarse a los 6 7 años de operarse. ¿De acuerdo? Ujú. Y bueno, un poco también sobre el tema que comentaba antes, bueno, igual una de las preguntas que pueden hacer los pacientes es si después del lifting facial si quedarán cicatrices. O bueno, en este caso no sé si en esta técnica también hay que quitar puntos, no sé cómo funciona. Pues mire, en todas las cirugías existen cicatrices, pero es cierto que nosotros tratamos que las cicatrices se escondan en pliegues naturales o en zonas donde no se ven. Entonces, las cicatrices actualmente que se producen en la técnica que yo realizo son prácticamente invisibles pasados unos meses. Depende del procedimiento, a veces necesitamos hacer una pequeña cicatriz en el cuello, en esta zona, para tratar la zona central del cuello, en aquellas personas que tienen mucha papada o que tienen unas bandas aquí, que son las bandas platismales muy marcadas, que hay que tratar mediante una pequeña incisión aquí, que queda con un pequeño pliegue que muchos de nosotros tenemos aquí en el mentón y prácticamente es imperceptible. Las incisiones del lifting van escondidas detrás de lo que es el lóbulo de la oreja y de lo que nosotros llamamos el trago aquí, por aquí, y luego van escondidas detrás de la oreja, entonces prácticamente son imperceptibles. Y como le digo, con esta técnica del plano profundo, como realmente no producimos ninguna fuerza en los tejidos, porque los tejidos los hemos liberado suavemente y los hemos reposicionado, las cicatrices quedan mal cuando hay tensión en los tejidos. Entonces, antiguamente, que había mucha tensión en la piel, se podían crear cicatrices más feas o más notables, incluso el lóbulo de la oreja a veces tiraba hacia adelante por la tensión. Con esta técnica no hay tensión, entonces todo queda muy natural. Y los pacientes pueden usar coleta prácticamente al mes de la cirugía. Las pacientes usan coleta sin ningún pudor porque no se nota nada la cicatriz. Ujú. Y bueno, ya que me comenta esto, otra de las preguntas era, después del lifting facial, de realizar la técnica, ¿qué cuidados tiene que hacer, realizar la paciente o el paciente? Pues mire, sí, después del lifting es importante que el paciente duerma en la cama con un par de almohadas, un poquito elevado para que baje la inflamación. Es importante no hacer movimientos bruscos, sobre todo si hemos hecho un tratamiento de la grasa profunda. Pero claro, el lifting de cuello
profundo, lo que hacemos es tratar y esculpir la zona profunda. No hacemos una liposucción porque eso no tiene utilidad cuando el paciente tiene grasa importante o estructuras que han caído aquí. Hay que hacer un tratamiento profundo del cuello, entonces es importante mantener un reposo. Yo a los pacientes les recomiendo no realizar ejercicio hasta el mes y medio, pues, es intenso, pero sí pueden darse paseos. La primera semana el paciente lo normal es que esté más inflamado y debe tener los cuidados posoperatorios normales de cualquier herida, que son tenerlas limpias y secas. Es decir, eso se lo explicamos al paciente después de operarse, ¿no? El paciente tiene que lavarse las heridas con agua y jabón, secárselas con suavidad y nosotros entre una semana y 14 días vamos retirando los puntos. Los puntos no se retiran solamente en una vez, sino que algunos se retiran a los 5 días, algunos a los 7 y algunos a los 10, 14 días en función de cada paciente. Y básicamente ese es el postoperatorio. Yo no suelo mandar ningún tipo de vendaje ni venda porque con esta técnica no es necesario. El paciente puede estar en casa con los puntos al aire y sin ningún inconveniente. A partir de los 15 días se quitan los puntos y el paciente puede hacer una vida normal sin hacer el ejercicio físico intenso hasta que nosotros se lo recomendemos, que suele ser aproximadamente el mes y medio. Ujú. Y bueno, doctor, la última pregunta es que puede ser que algunos pacientes tengan la duda o el temor de que, o la mala concepción de que el lifting facial puede cambiar o alterar un poco la expresión de su rostro, pero antes me comentaba que tratan con unas técnicas que dan resultados naturales. Entonces, entiendo que no sucedería en estos casos. Mire usted, yo prácticamente ya solamente hago esta técnica de plano profundo fundamentalmente por eso, porque damos resultados naturales. Todas las cirugías tienen complicaciones y a los pacientes se les explica minuciosamente antes de intervenirse. Las complicaciones del lifting facial son hacer un hematoma o un sangrado postoperatorio, que puede ocurrir en cualquier cirugía y entonces por ese motivo a mí me gusta a los pacientes mantenerlos ingresados y ponerles algún tipo de drenaje que quito al día o a los 2 días para evitar esos hematomas y una más rápida recuperación. Y la complicación así más importante que más preocupa a los pacientes en el lifting es la paresia facial, es decir, que el paciente durante un tiempo tenga debilidad a la hora de sonreír, de mover la cara, eso puede ocurrir. Es verdad que con esta técnica está demostrado que es la que menos produce ese riesgo, pero puede ocurrir eso y entonces eso suele ser transitorio y es extremadamente raro que eso quede. Yo empecé a operar a los pacientes de lifting facial porque bueno, pues me interesó mucho en mi práctica hospitalaria el tratamiento de los pacientes con parálisis facial. Es decir, y actualmente en Virgen del Rocío formo parte del equipo que trata la parálisis facial y trata ese tipo de complicaciones. Entonces, aplicaba técnicas de suspensión en pacientes con parálisis porque son pacientes que tienen flacidez de los tejidos o espasticidad y entonces estas técnicas estáticas mejoraban mucho la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, conozco esas complicaciones y el tratamiento y entonces eso da tranquilidad a los pacientes, por supuesto. Eh, pero por supuesto, los pacientes tienen que conocer todo y así se lo explicamos en consulta. Y las técnicas que usamos, pues son técnicas refrendadas por la literatura. Se trata de ir a hombros de gigantes, es decir, ir, imitar a los grandes cirujanos y apoyarnos en todas las experiencias que han tenido, en la literatura, en los artículos científicos y estar a la última, pero con una base sólida para dar el mejor tratamiento a los pacientes. Y eso es lo que hacemos. El índice de complicaciones es extremadamente raro, lo normal es que vaya todo muy bien y los pacientes quedan satisfechos por lo que le digo, porque lo que buscamos es naturalidad y mi filosofía es buscar un tratamiento natural. Yo a los pacientes generalmente le pido fotos previas en las que ellos se vean bien o para mantener su cara y para mantener su personalidad. Es decir, para, en función de cada paciente, hacer una cirugía. No hacemos la misma cirugía para todos los pacientes, sino que la hacemos individualizada para dar el mejor tratamiento a cada paciente. Y hablamos mucho con los pacientes para conseguir el resultado que ellos desean y que cumpla con sus expectativas.
Pues doctor, nos quedamos con estas reflexiones y sus explicaciones sobre el lifting facial. Solamente recordar a las personas que vean esta entrevista que pueden pedir cita con el doctor Fernando Iglesias Martín en su perfil de Top Doctors. También dejaremos el enlace aquí debajo. Gracias de nuevo, doctor, y que tenga A muy buen vosotros. día. Buenos días, muchísimas gracias.